Shalom, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasam, Yahweh Shai, Bahasam, Ha, Rohakadash. Doble honor a los apóstoles, ancianos y maestros de la gran piedra de molino, que nos enseñaron el 100% de la verdad y nos enseñaron muy bien a través del Espíritu Santo de Yahweh, Bahasam, Yahweh Shai. Y un saludo a los hermanos que van predicando la palabra en sinceridad y verdad, que muestran diligencia día a día y semana a semana saliendo al campo, ¿no? A profetizar la palabra de las Escrituras en sinceridad y verdad. Y un saludo a las pocas hermanas que creen que son parte del electo, ¿no? Tienen la esperanza de ser parte de las personas elegidas de Yahweh Basim Shai, ¿no? Voy a entrar en esta lección, espero que les sea de edificación, ¿no? Busqué en, en esta aplicación judíos y griegos y me salieron varias escrituras, ¿no? Donde dice, entonces los judíos, Juan 7:35, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Hablaban de Yahweh, ¿no? Y otro dice, Hechos 14:1, aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos, ¿no? Y sigamos. Hechos 18:4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos, ¿no? Entonces, y vamos a ver a cuál más. Eh, 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, ¿no? Sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, ¿no? Que es el Espíritu Santo, a judíos y o griegos, ¿no? Aquí, 1 Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Mashiach, poder de Yahweh y sabiduría de Dios, ¿no? Y tanto para judíos y para griegos, Mashiach Yahweh Shai, ¿no? Que Cristo significa ungido, pero Cristo viene de una palabra griega. Entonces, ungido en el hebreo paleo es Mashiach, ¿no? Dice, Mashiach, poder de Yahweh y sabiduría de Dios, ¿no? Pero ¿para quién? Para judíos como para griegos. Y ellos van a ser llamados. Hechos 19:17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, ¿no? Y como vimos en una lección anterior, nosotros hemos sido dispersados por Yahweh Basim Shai, porque nosotros hemos hecho las costumbres de otras naciones, ¿no? Y esto va a venir a ser una parte 2 a esa lección de edificación. ¿No? Dice, así judíos, Salaquia, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, ¿no? Y ahí estamos dispersos, así judíos como griegos. Y tuvieron temor, y tuvieron temor todos ellos. O sea, un judío, ¿no? Es un israelita de la tribu o del reino sureño, que son Judá, Benjamín y Leví, de esas tres tribus, como griegos, que son estos judíos o israelitas,
que fueron dispersados digamos, a Grecia, a Roma, a cualquier lugar de alrededor de Israel, y ellos adoptaron la costumbre griega, ¿no? Por decirlo así, porque estos griegos van a tener la característica de temer a Yahweh Basim Yahushai, ¿no? Como era el centurión, como era ¿quién más era? El eunuco, ¿no? Y todos ellos van a tener temor de Yahweh Basim Yahushai, ¿no? Un griego natural, un pagano de otra nación, él no va a tener miedo a Yahweh Basim Yahushai, él va a tener miedo a sus dioses griegos, ¿no? Y vamos a ver a uno de esos. Zeus, Hera, Poseidón, Ares, Hermes, Hefesto, Afrodita, Atenea, Apolo y Artemisa, ¿no? A estos los griegos tenían temor, pero no tenían temor a Yahweh, Bahasem Yahushai, ¿no? Dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. O sea, era notorio cuando un griego o un judío, y vuelvo a repetir, este griego es un judío o un israelita o un hebreo israelita, para que me entiendan así, englobando a los judíos y a los israelitas, ¿no? Un hebreo israelita solamente va a tener temor de Yahweh Basim Yahushai, ¿no? Y vamos a ir aclarando más adelante este tema de los griegos. Dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, ¿no? Y en Éfeso habitaban, ¿qué se llama? Judíos, porque hemos sido dispersados, ¿no? Ah, por eso Pablo, siendo apóstol de los gentiles o de los griegos o de los extranjeros, él fue a varios países o varios lugares a abrir iglesias, ¿no? Y Éfesos es un lugar fuera ¿qué se llama? De, de Israel. Si mal no me equivoco, está por Turquía, ¿no? Éfesos, Corintios, todo eso. Esos lugares fue Pablo, porque en esos lugares estaban israelitas dispersados, ¿no? Que con el tiempo, con el pasar del tiempo, con los siglos, con los años, ellos perdieron su heredad. Ellos no se creían ya unos israelitas, unos hebreos israelitas, sino que ya agarraron las costumbres griegas, ¿no? Y vamos a ir a eso. Pero entonces te dice, y eso fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos. Ey, una característica de un israelita es de que tengas temor, ¿no? Y miren, dice, y tuvieron temor todos ellos, y, y era magnificado el nombre del Señor Yahweh. Ahí está. Han tenido temor de Yahweh Basim Yahushai, ¿no? Porque Jesús es un demonio. Yahweh es el nombre del Hijo en el hebreo paleo, en el hebreo anciano, y significa el Salvador. Ya el Hawashai Salvador, ¿no? Entonces, una característica es el temor a Yahweh Basim Yahushai. Y un griego, ¿no? Un griego, ¿dónde está? Un griego como Alejandro Magno, él no tenía temor de Yahweh Basim Yahushai, porque este es un edomita, ¿no? Entonces, esta lección vamos a hacer, ¿y por qué decían griegos?
¿no? Porque en las escrituras hablan de griegos, ¿no? Y vamos a ir a escritura, vamos a respaldar con escritura y vamos a sacar algunos artículos de internet que van a ir a complementar lo que dicen las escrituras, ¿no? Y vamos a ir a Primera Macabeos 1 y adelante. Dice, y aconteció que después de Alejandro, hijo de Filipo, el macedonio, que venía de la tierra de Chittim, hirió a Darío, rey de los persas y de los medos, reinó en su lugar el primero sobre Grecia, ¿no? Entonces, ¿esto a dónde nos lleva? Tenemos que ir, Salaquia, al sueño de Daniel, ¿no? Daniel, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y, y Daniel interpretó el sueño, donde la cabeza de oro del imperio babilónico, el pecho y los brazos de plata era el imperio medo-persa, el vientre y los muslos de bronce era el imperio griego, ¿no? Entonces, te dice, y aconteció después que Alejandro, hijo de Filipo el Macedonio, que venía de la tierra de Chittim, hirió a Darío, el rey de los persas, de los medos, y de los medos reinó en su lugar el primero sobre Grecia. Esta es la Biblia, y te está hablando el sueño de Nabucodonosor de que después del imperio de los persas iba a venir el imperio griego, y eso está en las escrituras. Y estamos hablando en Primera Macabeos, no estamos hablando de Daniel. Lo que te hace es de que este libro es parte del rompecabezas de las escrituras, ¿no? Dice, e hizo muchas guerras y ganó muchas fortalezas y mató a los reyes de la tierra. Y llegó hasta los confines de la tierra y tomó despojos de muchas naciones, de tal manera que la tierra se aquietó delante de él, por lo cual fue exaltado y su corazón se elevó, ¿no? Y reunió un ejército poderoso y fuerte y gobernó sobre países, naciones y reyes que se convirtieron en tributarios suyos. Y vamos a ir al imperio, a la imagen del griego, imperio griego. Ey, era todo esto con amarillo, ¿no? Y siempre, todos los imperios asirios, babilonios, medos persas, griegos, romanos, hoy Roma 2.0, siempre han tenido de esclavos a Israel. Siempre Israel ha estado sometido a estos imperios, ¿no? Entonces ahora vemos de que ellos tuvieron control de nosotros y vamos a seguir leyendo las escrituras, ¿no? Dice, eh, y reunió un ejército poderoso y fuerte y gobernó sobre países, naciones y reyes que se convirtieron en tributarios suyos, ¿no? Entonces, aquí estamos, a qué historia o a qué parte, Salaquia, ¿dónde está? ¿A qué parte estamos entrando? Al imperio griego, ¿no? En las escrituras te habla el rey de Babilonia, te habla de los medos persas y después salta al imperio, a los romanos, en la época de Yahushua, ¿no? Pero en las escrituras no habla del imperio griego, estamos hablando de la Reina Valera. Pero si tú te vas aquí he venido a la King James, ¿no? También te vas aquí a ¿dónde está? En estas Biblias, Dios habla hoy, te da primera y segunda Macabeos,
Tenemos en Dios habla hoy, en que se llama en el lenguaje español, y también, si no me equivoco, hay en esta la traducción del lenguaje actual. Ahí está, Primera de Macabeos, el imperio de Alejandro. Salaquia. Ahí está. Ahí está. Dice, fue tan poderoso que logró extender su imperio hasta lugares muy lejanos. Obligó a todas las naciones derrotadas a que le pagaran impuestos, y pudo hacerlo porque tenía un ejército muy poderoso. Se quedó con grandes riquezas, gobernó a muchas naciones y durante un tiempo no salió más a la guerra. Por todo lo que hizo, Alejandro se sentía muy importante y orgulloso. ¿Está? Lo mismo que estamos leyendo en la King James, que esto lo tradujo Google, ¿no? Eh, y vimos que el imperio ocupa todo esto, ¿no? Desde Grecia, Libia, si no me equivoco aquí es Turquía, Siria, Media Babilonia, todo esto, ¿no? Y está aquí Israel, Egipto también, ¿no? Salaquia, esto ya lo saqué. Ahorita vamos a estar al periodo helenístico. Entonces, te dice, y sigamos yendo, ¿no? Eh, y reunió un ejército poderoso y fuerte y gobernó sobre países, naciones y reyes y se convirtieron en tributarios suyos. Y después de estas cosas cayó enfermo y comprendió que había de morir, por lo cual llamó a sus siervos los que eran honorables y habían sido criados con él desde su juventud, y repartió entre ellos su reino mientras él aún vivía, ¿no? Así, y vayamos quiénes son los cuatro, ¿qué se llama? Los criados, ¿no? A quienes has repartido. Y eso está en Salaquia. En Daniel 2 y 39. Y un tercer reino, ¿no? Esta es la imagen de el sueño del rey Nabucodonosor. Dice, un tercer reino representado por el bronce surgirá para gobernar el mundo, ¿no? Y está hablando de, em, que se llama el imperio griego. Y también habla en Daniel 3, 7, Daniel 7 y 6. Dice, después apareció la tercera de estas extrañas bestias y se parecía a un leopardo, ¿no? ¿Por qué leopardo? Estaba buscando aquí en las imágenes de Alejandro Magno, ¿no? Alejandro Magno Leopardo. Y Esaú es tan que se llama, tan que te quiere ocultar las cosas, que cuando tú ves esta imagen de Alejandro Magno, tú ves aquí que el caballo tenía piel de leopardo. Ahora me voy a ir a aquí, ¿no? Puse la silla del caballo de Alejandro, era de piel de leopardo. Entonces me fui a esta imagen, ¿no? Y esta imagen te habla, pro, promacos, una lámina que representaría a Alejandro al frente de los Etairoid del cruce del río. Y miren su caballo, ¿no? Una característica de Alejandro era que su caballo tenía ese, esa piel de leopardo, ¿no? A ver, veamos qué más hay. Digamos, este igual tiene, no, este no tiene, Salakia.
Aquí está otro. Uh, Ahí está. Miren, aquí el diablo, miren, lo tapó. El diablo sabe quiénes son ellos. Es Edom, el hombre autoproclamado blanco, ¿no? Nosotros no sabemos, pero con las escrituras, ¿no? Y vamos a ir a esa de Daniel 7:6. Después apareció la tercera de estas extrañas bestias y se parecía a un leopardo. Tenía 4 alas de ave sobre la espalda y 4 cabezas. Y estas 4 cabezas son estos 4 generales que ahorita vamos a entrar en eso. Que Alejandro los llamó y repartió su reino, como leímos aquí. Por lo cual llamó a sus siervos los que eran honorables y habían sido criados con él desde su juventud, y repartió entre ellos su reino mientras él aún vivía. Ahí está. Ahí vamos a entrar a quienes ha repartido. Pero en el sueño de la interpretación de Daniel de estas bestias, ¿no? Visión de las 4 bestias, Daniel le explica al rey, ¿no? Dice, después apareció la tercera de estas extrañas bestias y se parecía a un leopardo, ¿no? Ahí vamos a sacar aquí. Vamos a ver de que la escritura te habla y te da misterios, ¿no? Y solamente Yahweh Hashem Yahushua es el que nos puede revelar. Y reveló a los profetas, empezando de los maestros y ancianos de la gran piedra de molino y todos los que estamos debajo de ellos, ¿no? Quiero entrar a un ejemplo, voy a sacar. Deuteronomio 28. Para que vean de que hay que escudriñar, hay que tener fe en Yahweh Hashem Yahushai. Esto es en la Reina Valera, que no te lo dice bien. Te dice Deuteronomio 28 y dice, y 49. Yahweh, Bashem Yahushai, traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila. Ahí está. Entonces, este precepto te habla de que va a venir una nación de lejos y sabemos por el Espíritu Santo, por escribir las Escrituras, de que son estos españoles que vinieron a este lado, ¿no? Y la representación del águila tiene dos significados. El águila. El águila viene a representar en la velocidad, la rapidez que vinieron y cómo nos sometieron Esaúedón, los españoles aquí, ¿no? Con Cristóbal Colón y después Pizarro por estos lados y diferentes edomitas, Esaú-Edom en diferentes regiones de América. Pero también el águila representa el signo, ¿no? ¿No? El águila representa un símbolo de Esaú-Edom, ¿no? El águila representa a un símbolo de España, si más no me equivoco. Ahí está, ¿no? Franquista, bicéfala, España. Con esto, así en las escrituras te habla para que tú vayas ubicándote a quién se refiere.
águila símbolo de Roma. Ahí está, de los romanos, ¿no? A ver, veamos de los alemanes. Ahí está. Hey, por último veremos de Babilonia, que es Estados Unidos. Ahí está, ¿no? Entonces esa nación de lejos que vuele como águila, en la rapidez que nos vinieron a reventar, tomaron esclavos, y también representa su símbolo que ellos iban a tener. A ver, veamos si esto más. Ahí está, águila de los rusos, ¿no? Ahí está, es bien claro. Y cuando tú tienes el Espíritu Santo de Yahweh Bashim Yahushai, tú lo vas a entender. Entonces, yendo a Alejandro el Magno, y te habla de la tercera Salaquia, de la tercera bestia, ¿no? Que es Daniel 7 y 8 y 6. Después apareció la tercera de estas extrañas bestias y se parecía a un leopardo. Tenía 4 alas de ave sobre la espalda y 4 cabezas. A esta bestia se le dio gran autoridad, ¿no? Y esas cabezas son sus reyes, vamos a hacer sus generales. eh, mm, 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 mm. Dice aquí la muerte, y nos vamos a ir a esto que es de Alejandro Magno habla, ¿no? Es un estudio que han hecho. Ojalá no me haya perdido. Dice, la muerte del antiprato en el año 319 provocó nuevos enfrentamientos y estos no dejaron de producirse hasta 301 AC antes de Yahawashi, en que tuvo lugar la batalla de Ipsofrígida. El imperio de Alejandro Magno se repartió entonces entre Casandro, que se agarró Grecia y Macedonia, Ptolomeo, Egipto, Seleuco, Siria y Asia Oriental, donde estamos nosotros, donde estaba Israel, donde está nuestra tierra Israel, y Lisimaco, Asia Menor y Tracia, ¿no? Entonces, Alejandro Magno, antes de morir, dividió su reino a estos 4, que está en las escrituras y que lo estamos comprobando con la historia. Nosotros tenemos fe en las escrituras. Dice, por lo cual llamó a sus siervos los que eran honorables y habían sido criados con él desde su juventud, y repartió entre ellos su reino mientras él aún vivía. Así Alejandro reinó 12 años y luego murió, y sus siervos gobernaban cada uno en su lugar. Y después de su muerte todos se pusieron coronas. Así hicieron sus hijos después de ellos muchos años, y los males se multiplicaron en la tierra. Ahí está, especialmente en Israel, ¿no? Porque en este entonces estaban en Israel nuestros hermanos de la tribu de Judá, los negros, ¿no? Para que me entiendas. En su mayoría el reino sureño, que está compuesto por 3 tribus, Judá, Benjamín y Leví, que son hombres negros, morenos, ¿no? Dice, y después de su muerte todos se pusieron coronas e eran reyes. Así hicieron sus hijos, ¿no? Sus descendientes de estos, de quienes estamos viendo de, de estos generales, estos 4, ¿dónde está? Daniel,
Después apareció la tercera de estas extrañas bestias y se parecía a un leopardo, y ya saben que es Alejandro por ese tema de que cabalgaba en su caballo con un- una piel de leopardo. Tenía 4 alas de ave sobre la espalda y 4 cabezas, que son esos 4 generales. A esta bestia se le dio gran autoridad, ¿no? ¿Y qué autoridad? Y después de la muerte todos se pusieron coronas, esos 4 generales, y así hicieron sus hijos después de ellos muchos años. Y los males se multiplicaron en la tierra. Esa autoridad tuvo, ¿no? Esa autoridad de hacer mal, ¿no? Y dice, y de ellos salió una raíz malvada, Antíoco, llamado Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había sido rehén en Roma y reinó en el año 137 del reino de los griegos. Entonces, este Antíoco viene de estos 4 generales y estaba buscando em, aquí. Dice Antíoco Epífanes, eh, fue rey de Siria de la dinastía Seleucida. Entonces, este vino de Seleuco, ¿no? Que este estaba gobernando Siria y Asia Oriental, ¿no? Y si más no me equivoco, es esto, Siria y Asia Oriental, por aquí, todo esto. ¿Está? Y estábamos dentro de su reinado, ¿no? Y aquí vamos. Entonces, ya viendo el contexto de la historia, en la tercera bestia del rey Nabucodonosor, que interpretó Daniel el sueño, habla de los griegos, que esta historia de los griegos no está en la Reina Valera, ¿no? No está en la nueva traducción viviente. Está en la Biblia Dios habla hoy, en la King James, en la nueva traducción del lenguaje actual, está en la Biblia de latinoamericana que utilizan los católicos, esta escritura, ¿no? Entonces, ahora sabemos de que los griegos estaban en el reinado y que de Alejandro Magno salieron 4 generales, y de esos 4 se incrementó la maldad, como hemos leído. Y de esa raíz de Seleuco salió Antíoco, ¿no? Y de ahí el plan de estos griegos era la helenización. Y vamos a ir a eso, pero entremos primero en este precepto. Dice, y de ellos salió una raíz malvada, Antíoco llamado Epífanes, ¿no? De esos 4 generales de Seleuco, hijo del rey Antíoco, que había sido rehén en Roma y reinó en el año 137 del reino de los griegos. En aquellos días, y quería comentar, sacaron estos libros, este libro de Primera y Segunda Macabeos de la Reina Valera, por eso te dice, en su título de una Reina Valera, te dice, dice, antigua versión, Casiodoro de Reina 1569, revisada por Cipriano de Valera 1602, otras revisiones 1862, 1909, revisión de 1960. Entonces, ¿qué hicieron estos que revisaban? Sacaron los libros. ¿Para qué? Para que tú no sepas interpretar esto. ¿Por qué habla de griegos? ¿Por qué Pablo habla de griegos? ¿Por qué Juan habla de griegos? ¿No? Para que tú pienses de que griegos está tratando de los griegos, descendientes de los macedonios, de Alejandro Magno y sus generales. Y no es así. Vamos a entrar de que griegos, ahora, siguiendo la escritura, vamos a entrar de que estos griegos son israelitas que han perdido su heredad, que se fueron, y vamos a ver en las escrituras cómo nosotros hemos
nos ha venido en nuestra mente de ser unos desagradecidos a Yahweh Bashim Yahushai, desagradecidos a las leyes de Yahweh Bashim Yahushai, porque nos encantaba hacer las cosas de estos reinos que nos oprimían, que, 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 que nos tenían por esclavos, y que tú y que nosotros hemos imitado y hemos absorbido su cultura, hemos absorbido sus costumbres, hemos absorbido sus dioses, hemos absorbido ey, tanta cosa que hacen los griegos, ¿no? Y estamos hablando de los griegos de Esaú Edom. Ya, y sigamos en la escritura, dice 11, en aquellos días salieron de Israel, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estábamos dentro del imperio asirio, ¿no? Salaquia, griego. En aquellos días salieron de Israel hombres malvados que persuadieron a muchos diciendo, vayamos y hagamos pacto con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas hemos tenido mucho dolor. Ahí está. Y si tú vas a la lección que hice la anterior vez, donde puse griegos, extranjeros, foráneos, algo así, tú vas a ir entendiendo de que el Señor nos desechó porque nosotros, ¿no? Hombres malvados y encima que han persuadido a muchos, dijimos, vamos y hagamos pacto con las naciones que nos rodean. Hagamos sus costumbres, adoremos a sus dioses. Lo primero, el mandamiento que te manda Yahweh Bashim Yahushai es de que no te hagas dioses. Y vamos a esa. ¿No? Dice Éxodo 21. Y habló Yahweh, Bahashem Yahushai, todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh, Bahashem Yahushai, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Te dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y estamos hablando en esta época de Macabeos, de que sabíamos quiénes éramos, ¿no? Y de que en nuestro pensamiento malvado dijimos a la chingada con Yahweh Bashim Yahushai. Nosotros que ya no queremos sentir dolor porque estamos yendo en contra de las naciones que nos dominan. Entonces, para no sentir dolor, sigamos sus costumbres, sigamos sus dioses, sigamos su heredad de estas naciones. Es más, ¿saben qué? Hey, convirtámonos en griegos, que nos digan que somos griegos. Y vamos a ir ahorita a eso. Dice, en aquellos días salieron de Israel hombres malvados. Hey, Salaquia. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, Basim Yahushai, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, ¿no? Dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, si tú guardas mandamientos, amas a Yahweh Basim Yahushai, y hoy en estos tiempos, 29 de mayo de 2023, tú regresas a Yahweh Basim Yahushai y haces a lo mejor de tu habilidad en cumplir sus mandatos, y Él va a tener misericordia de ti, porque la ley no está dejada a un lado por tener fe en Yahweh Shai. Es más, cuando tú tienes fe en Yahweh Shai, tú cumples la ley, ¿no? Eso está en Salaquia.
si no me equivoco, ojalá esté aquí. Dice Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley, por la fe en Yahweh Bashim Yahushai, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, cuando tú tienes fe en Yahweh Shai, tú vas a confirmar la ley, vas a hacer a lo mejor de tu habilidad el cumplir lo que teníamos antes dado por Moisés. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y es espiritual porque sacamos a estos dioses de los griegos. Zeus, Hera, Poseidón y toda este invento, ¿no? De dioses que no son nada, que no son nada, ¿no? Entonces, como antes, hoy en día hay hombres malvados llamados pastores, sacerdotes, líderes religiosos, gnósticos, cualquiera que quiera ser de una religión, una secta, pero que son israelitas y están siguiendo estas sectas, son hombres malvados. Un cristiano que dice, vamos, oremos en el nombre de Jesús, un católico que dice, la Virgencita, ídolos, santos, estos son hombres malvados que son israelitas y sabemos de que nuestra gente va a querer seguir a Yahweh Bashim Yahushai, pero están tan metidos en esa falsedad del cristianismo, catolicismo, gnósticos y cualquier otra cosa, otra religión o secta, que aparte de que ellos se hacen lavar el cerebro, persuaden a muchos, ¿no? Y realmente se están ganando, ey, eh, como dice aquí, yo hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, lo contrario de misericordia, ¿qué sería? ¿No? Vamos a ir a antónimo de misericordia. Impiedad, inhumanidad, crueldad, condena. Ahí está. Entonces, lo contrario de misericordia es una crueldad, una condena, ¿no? Y eso en las escrituras es maldición, ¿no? Deuteronomio 28 te habla de las maldiciones, ¿no? Entonces, eh, entonces, por eso estamos en este estado. Estamos, hey, aunque estamos en un tiempo de misericordia, las puertas de misericordia están abiertas, pero cuando sabemos la verdad, hey, ahora se te vuelve amarga la escritura, porque ahora ya sabes de que nosotros, desde siglos atrás, hemos ido siempre airando a Yahweh Basim Yahushai. Hemos ido siempre en pos de otros dioses que no conocemos, que nuestros antepasados no conocían, ¿no? Como te digo, Jesús, Jesucristo, Yeshua, Yahvé, Jehová, y después santos y toda clase de paja, hasta adoran denominaciones cristianas a mujeres, agarran libros de mujeres para hacerse guiar. Y son hombres realmente malvados, ¿no? Como antes, como en la época de los macabeos, igual hoy día hay hombres malvados. Dice, en aquellos días salieron de Israel hombres malvados que persuadieron a muchos diciendo, vayamos y hagamos pacto con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas hemos tenido mucho dolor. Así que este dispositivo les gustó mucho. A ver, veamos qué dice.
Vamos a la traducción actual a ver qué nos dice. Este es Primera Macabeos 1. No, estamos en 1 y 11 y 12. Vamos a agarrar otra traducción, a ver. Dice, en ese tiempo apareció también unos israelitas, los cuales querían que el pueblo desobedeciera la ley de Moisés. Ahí está. Estos israelitas, hey, ¿qué te dicen hoy en día? La ley ya fue, solamente viene a ser la ley de Yahawashi, y ni siquiera dicen Yahawashi de este diablo de Jesús, y ahora ya eres salvo, ¿no? Hey, puedes robar, puedes hacer esto y ya eres salvo. Eso es desobedecer la ley. La ley, como les digo, no ha sido derogada, no ha sido eliminada, más que la ley del sacrificio que vino a reemplazar Yahawashi, hey, para arrepentimiento y perdón de pecados de Israel, solamente Israel. Y dentro de los israelitas, a estos que se hacían llamar griegos, que eran israelitas dispersados en las otras naciones. ¿No? Entonces dice, en ese tiempo aparecieron también unos israelitas, los cuales querían que el pueblo desobedeciera la ley de Moisés. Estos israelitas traidores animaban a sus compatriotas para que se unieran a las naciones vecinas. Para convencerlos decían que sus problemas comenzaron al separarse de esas naciones. Ahí está, ¿no? ¿Y qué te dice el cristianismo, el catolicismo? Es lo mismo. Hagamos esto, hagamos, que se llama, celebremos fiestas, Día de la Madre, Día del Padre, Navidad, Año Nuevo, ¿no? Los católicos, los curas, vamos a bendecir a patrones, a ídolos, a fiestas paganas, ¿no? Diciendo de que ya no vas a tener problemas. Y todas esas fiestas, esos ritos, en su mayoría vienen de Esaú Edom, que si vas escudriñando esas fiestas que ahora tú celebras, son también costumbres camitas de los africanos, ¿no? Entonces dice, los israelitas que querían unirse a las naciones vecinas fueron a hablar con el rey para que les permitiera vivir y actuar según las costumbres de esos pueblos. Ahí está. Por eso en las escrituras te habla de que Israel es como una prostituta, ¿no? Y ni siquiera es una prostituta siquiera vende su cuerpo por dinero, pero Israel no. Es más, ellos pagaban para ser prostitutas, ¿no? Está, los israelitas que querían unirse a las naciones vecinas fueron a hablar con el rey para que les permitiera vivir y actuar según las costumbres de esos pueblos. No creían en Yahweh Bashim Yahushai. Lo mismo pasa hoy en día, 2023. No creen en Yahweh Bashim Yahushai, ¿no? Y dice, el rey les dio permiso de hacerlo. Por eso construyeron en Jerusalén un centro deportivo donde además se enseñaba la lengua y las culturas griegas. Eso hicieron nuestra gente. Ellos se prostituyeron, ¿no? Con las otras naciones, ¿no? Y no solamente en un centro deportivo, sino en religión. Adoraron a Zeus, adoraron a chingo de
de ¿qué se llama? De, de, de dioses. Hey, nosotros estamos dispersados por todo el mundo, ¿no? Y hablando de Grecia, del imperio griego, hey, nosotros estamos en Siria, en Lidia, aquí, si más no me equivoco, es por aquí, Salaquia, por aquí, ah, este es Israel por estos lados, si no me equivoco, por estos lados es aquí, por aquí es Éfeso, ¿no? Esmirna, Pérgamo, Tiatira, por aquí estábamos. Estábamos en Atenas, estábamos por Corintios, Esparta, Cérigo, Berea, Acaya, Tesalónica. Estábamos por estos lados, por aquí vino Pablo a predicar de Yahweh Basim Yahushai. Y aquí nuestra gente se creía griego. Si aquí mismo estos israelitas malvados le dijeron al rey, queremos ser igual que ustedes, queremos ser griegos. Vayamos a 14. Por eso construyeron en Jerusalén un centro deportivo donde además se enseñaban la lengua y las culturas griegas, ¿no? Los varones israelitas se hicieron operar para que no se les notara el que estaban circuncidados. De esa manera, estos hombres rechazaron la alianza que Yahweh Ba'asim Yahushai había hecho con el pueblo de Israel y actuaban como los que no creen en Yahweh Ba'asim Yahushai y se dedicaban a hacer toda clase de maldades. ¿Está? Estos israelitas asumieron la lengua y la cultura griega. Miren, se hicieron operar. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión, la circuncisión, vamos a abrir aquí. La circuncisión es el corte del prepucio, donde el glande, si más no me equivoco, está la parte la delantera del pene, ya no está tapada por el prepucio. Ese es el pacto que teníamos con Yahweh Basim Yahushai. Vamos a buscar un ratito. Génesis. Aquí entramos. Génesis 17.
Aquí está, pero veamos a la nueva traducción viviente. Dice, la marca del pacto, ¿no? Génesis 17:9. Entonces Yahweh, Bahasam Yahushai, dijo a Abraham, es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Ahora tú ya sabes que eres descendiente de Abraham. Entonces, si tú tienes fe, hey, la fe no invalida la ley. Si tú tienes fe, hey, tú en fe puedes circuncidarte, ¿no? Porque tú ya sabes que eres descendiente de Abraham. Dice, entonces Yahweh Basim Yahushua le dijo a Abraham, es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo. De generación en generación, todo varón debe ser circuncidado al 8º día de su nacimiento. Esto incluye, ya, hasta aquí, ¿no? Entonces, todo varón tiene que ser circuncidado el 8º día de su nacimiento. Y esto sabían estos israelitas en la época de los macabeos, ¿no? Aquí está, 14, 15. Mm, los varones israelitas se hicieron operar para que no se les notara que estaban circuncidados. Entonces, según lo que escuché de los hermanos, estos para que no se notara que estaban circuncidados, retrocedieron y se hicieron poner carne, ¿no? ¿Y qué carne? Ey, a lo que escuché, era carne de cerdo. Pero el punto es de que ellos desconocieron el pacto de Yahweh, Basim Yahushai. Los varones israelitas se hicieron operar para que no se les notara que estaban circuncidados. De esa manera, estos hombres rechazaron la alianza que Yahweh Basim Yahushai había hecho con el pueblo de Israel. Entonces, imagínense en la época donde está, que era del Imperio Griego, 331 años antes de Yahushai. Imagínense cuántos años pasaron. Y cuando llegó Yahushai, eh, eh, generaciones de estos israelitas malvados eh, asimilaron las costumbres de los griegos, ¿no? Asimilaron las costumbres de los griegos. Ya, después ellos que se pusieron el prepucio o una carne, se hicieron operar, ey, ya no siguieron las leyes de Yahweh Basim Yahushai, ya no siguieron las leyes de los israelitas, estos mismos israelitas malvados que querían estar sin ningún problema en el imperio griego, ¿no? Son generaciones, años que pasaron y los descendientes, ellos se llamaban griegos, pero lo que tienes que tener en cuenta es de que en esa época de los macabeos, que eran la tribu sureña, Judá, Benjamín y Leví, eran hombres morenos. Y había una separación entre los helenizados, que ahorita vamos a entrar en eso, que eran judíos y con los judíos, ¿no? Entonces sigamos.
Em, los varones israelitas se hicieron operar para que no se les notara que estaban circuncidados. De esa manera, estos hombres rechazaron la alianza que Yahweh Bashim Yahweh había hecho con el pueblo de Israel. Vivían y actuaban como los que no creen en Dios, o sea, como los griegos, ¿no? Porque ellos enseñaban la lengua y la cultura griega. No, ya no creían en Yahweh, Bahashim Yahweh Shai, creían en Zeus, creían en esos dioses que hemos visto. Vivían y actuaban como los que no creen en Yahweh Bahashim Yahweh Shai y se dedicaban a hacer toda clase de maldades, ¿no? Y si ves la cultura griega, vamos a algo de eso. ¿Qué hay en esto? Em, ey, estos griegos tenían bestialidades, que hoy en día se llama zoofilia. Ahí está. Esto mismo hacían estos israelitas malvados, ¿no? Tenían relaciones con animales, las mismas mujeres, con niños, entre hombres. Ahí está. Esto nosotros no lo pusimos en la red, ellos mismos lo pusieron, ¿no? Y también había homosexualidad, ¿no? Estos eran los griegos. Y esta gente también eran estos israelitas que asumían todo, ¿no? Hasta entre hombres. Y por eso hacían, mm, por eso construyeron en Jerusalén un centro deportivo, ¿no? Y aquí te dice, mm, dice, después de lo cual construyeron un lugar de ejercicio, ¿no? Y estos practicaban lucha desnudos. Uh, ahí está, entre hombres. Imagínense, entre hombres y aquí niños, ya sacas la ecuación, ¿no? Entre hombres, en Atenas. Entonces, esto les gustó, estos malvados, ¿no? Se enseñaban a, volver a leer, 14, Primera Macabeos 1 y 14. Por eso construyeron en Jerusalén, ahí está, en Jerusalén, porque nosotros estamos dominados por el imperio griego, un centro deportivo donde además se enseñaba la lengua y culturas griegas. O sea, tienes que tener un poco, abrir tu mente y ver qué cultura era la griega, aparte de los dioses, de religión. No, dice, los varones israelitas se hicieron operar para que no se les notara que estaban circuncidados. De esa manera, estos hombres rechazaron la alianza que Dios había hecho con el pueblo de Israel.
vivían y actuaban como los que no creen en Yahweh Bashim Yahushai y se dedicaban a hacer toda clase de maldades. Y estamos viendo la maldad. Te dice que no puedes ver la desnudez de un hombre. Entonces, y hacían prácticas, luchas eh, 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 de gimnasios desnudos. ¿No? Y nada raro que este Alejandro haya sido uno de estos, ¿no? Y haya muerto como Freddie Mercury, ¿no? Entonces, al hacer esto, eh, 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 los griegos empujaron que otras naciones y otras culturas sean helenizados, y vamos a entrar en eso. Periodo helenístico, y vamos a ir directo al punto. Judaísmo helenístico, a principios del siglo I AC, tiene lugar la diáspora helenística, vale decir la dispersión del pueblo judío a través del mundo alejandrino, ¿no? Por eso Pablo fue a estos rincones donde está Tesalónica, Antiópolis, Filipos, Atenas, Corintios, Cencrea, Esparta, Cérigo, Patmos, por aquí, Esmirna, Pérgamo, Efeso, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Colosas, Licia, pues por todo vino por todo esto Pablo, ¿no? Entonces dice, a principios del siglo I antes de Yahweh tiene lugar la diáspora helenística, vale decir, la dispersión del pueblo judío, ¿no? Israelita, judío, como les digo, son el reino sureño, Judá, Benjamín y Leví. A través del mundo alejandrino, a partir de entonces, gran parte de los judíos, especialmente los que vivían en Egipto, eh, eh, Cirenaica y Siria, comenzaron a usar el griego. Ahí está. Para entenderse entre ellos. Y también en las sinagogas. De este modo comenzó a hacerse distinción entre judíos helenísticos, estos griegos, ¿no? O helenizados, y los hebreos, ¿no? Los judíos que sabían quiénes eran, que fueron aquellos que se opusieron y resistieron a la influencia griega, que fueron y dijeron, hey, estos malvados quieren hacer pacto, quieren, como decía aquí, hacer estos malvados que sean un centro deportivo y además querían, enseñaban la lengua y culturas griegas, ¿no? Toda esa cultura de los griegos que vimos hace rato. Así es como se separó Judá, los israelitas que asumían la cultura y la lengua griega. Dice, y vuelvo a leer, de este modo comenzó a hacerse distinción entre los judíos helenísticos o helenizados, los que seguían a los griegos, y los hebreos o judaizantes, que fueron aquellos que se opusieron y resistieron a la influencia griega. San Lucas escribió sobre este tópico en Hechos de los Apóstoles 6:1 y 11:20. Y vayamos a eso, a ver, creo que saqué. Mm, No, no lo saqué. Entonces, vamos a Hechos 11:1. Dice, la noticia que los gentiles habían recibido la palabra, ¿quién con este? A ver.
la noticia que los gentiles, que son estos griegos, que son estos extranjeros, ¿no? Habían recibido la palabra de Yahweh Bashim Yahushai pronto, llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos, le dijeron. Ahí está. Y estos gentiles, estos griegos son israelitas que adoptaron la costumbre, la lengua de otras naciones, ¿no? De otras naciones. Y aquí que dice, y aquí te habla, y aquí te habla de la visión de Pedro, que directamente ahí voy a hacer una lección, ahí si me da el Espíritu Santo de Jehová, si me va a hacer una lección sobre esto, ¿no? Dice, entonces, eh, eh, em, cuando estos judíos, o sea, ya había una separación entre los judíos, entre los hebreos y los judíos helenísticos y judíos, estamos hablando del reino sureño, Judá, Benjamín y Leví, que se fueron a las costumbres de los griegos, a su cultura, y había los judíos que no eran influidos por ello, por la cultura griega, ni por los romanos. Entonces ya había una separación, pero ellos sabían, los judíos hebreos, de que quiénes eran los judíos helenísticos, ¿no? Quiénes eran los que se hacían llamar griegos, los que asumían la nacionalidad de griego y eran judíos. Dice que fueron aquellos que se opusieron y resistieron a la influencia griega. Vamos a esta a 6:1, algo así había. Al multiplicarse los creyentes, rápidamente hubo muestra de descontento. Los creyentes que hablaban griego, ¿no? Y ahora ya sabemos que son estos hebreos que asumieron las costumbres y tradiciones y religión de los griegos y su lengua, ¿no? Los creyentes que hablan griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus vidas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Ahí está. Había una división entre ¿qué se llama? Entre los creyentes griegos y los creyentes hebreos. Pero todos creían en Yahweh Shai. ¿Y por qué todos creían en Yahweh Shai? Porque son hebreos israelitas. Hebreo griego, el que se helenizó, el que agarró las costumbres de los griegos, y los hebreos, los judíos que se mantuvieron y no desecharon las leyes, las costumbres de los hebreos israelitas, ¿no? Entonces ahora tú ya te ubicas de que por qué habla de griegos y por qué habla de judíos, ¿no? Y sigamos. Em, de este modo comenzó a hacerse distinción entre los judíos helenísticos o helenizados y los hebreos judaizantes. Por eso te habla hemos sacado eh, em, periodo helenístico, porque ha sido en el periodo en que fue gobernado por Alejandro Magno, ¿no? Es así como el término helenístico pasó a designar a grupos humanos que, aunque no tuvieran sangre griega, ahí está, no eran descendientes de Esaú Edom, seguían y adoptaban la cultura y la lengua griega. Ahí está, ahí está. Entonces te dice, y nos vamos aquí, de entre los judíos helenizados más destacados puede mencionarse al filósofo Filón de Alejandría y al historiador Fabio Josefo.
O sea, son hebreos israelitas, pero que fueron, que adoptaban, que han sido absorbidos por la cultura griega. Hablaban griego, prendían, hacían altares a dioses griegos, tenían temor de Zeus, ¿no? Y creo que hasta Hércules hay por esos lados. Toda esa cultura de los griegos agarraron los hebreos israelitas. Por eso ahora, Salaquia, mm, por eso ahora tú ya sabes, hey, ¿por qué hablan de judíos y griegos? O extranjeros o gentiles, ¿no? Son hebreos israelitas que asumieron la, la costumbre de los griegos en estos preceptos que quiero dar a entender, y la costumbre y tradiciones y lengua de otras naciones donde fuimos dispersados, que esa es una maldición de Yahweh Bashim Yahweh Shai, ¿no? Quería sacar algo, Salakia. Dice, a ver, vayamos a esta. Esto es Hechos 11 y 19, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. ¿Y eso dónde va? Mm, Salaquia. Antioquía es por Siria. Salaquia, aquí tengo un mapa. Eh, entonces fuimos dispersados. ¿No? Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, porque mataron a Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. Ahora ya sabes quiénes son los griegos, son los hebreos israelitas que asumieron esa lengua, esa cultura. Y imagínate, ha habido descendencia de esos que negaron a Yahweh Basim Yahushai, que ya no se circuncidaron. Entonces sus hijos ya eran griegos, ¿no? Eran hebreos israelitas que sus padres negaron a Yahweh Basim Yahushai y que salieron de esa descendencia, pero que no ni conocían a Yahweh Basim Yahushai, o que si escuchaban no les sonaba ni les tronaba, ¿no? Dice, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Yahweh, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahí está. Por eso, hey, son griegos, o sea, hebreos israelitas que no sabían quiénes eran, o sea, que tenían en su mente que eran griegos, descendientes de griegos, de elamitas, de árabes, de romanos, como el que se llama centurión, pero cuando vinieron y hablaron la verdad, un gran número creyó y se convirtió, porque el espíritu de Yahweh Bashim Yahushai los convenció, les hizo entender quiénes eran, ¿no? Así como ahora, vengamos a este tiempo, estamos 2023, tú eres no un griego, ahora eres un boliviano, eres un peruano, eres un chileno, eres un mexicano, un costarricense, un puertorriqueño. Pero cuando vienen los profetas de Yahweh Bashim Yahushai anunciando el evangelio del Señor Yahweh Shai,
El Espíritu es el que te va a hacer entender de que tú no eres un boliviano o de cualquier otra denominación de país. El Espíritu te va a convencer de que tú eras un gentil, eras un extranjero, eras un boliviano, eras un peruano, eras un chileno. El Espíritu va a entrar en ti y vas a entender de que tú eres el verdadero pueblo hebreo israelita, ¿no? Y es así como tú, en el Espíritu de Yahweh Basim Yahushai, tú vas entendiendo de que quién eres y por qué Pablo, por qué los apóstoles ey, hablan de griegos, hablan de extranjeros, hablan de otras naciones. Quiero entrar en una escritura. Aquí está. Vamos a Gálatas. Dice, eh, desde el 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yahweh, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo. Pablo, él seguía las leyes, era un maestro de la ley. Dice que que perseguía sobremanera a la iglesia de Yahweh, Basim Yahushai, y la asolaba. Y en el judaísmo, ¿no? Y estamos hablando el judaísmo, estos hebreos que no se fueron al helenismo, ¿no? Eran los hebreos o judaizantes, que no se fueron a las costumbres helenísticas, ¿no? ¿Dónde está eso? Ahí, Salaki. Gálatas, ¿no? Dice, eh, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agrado a Yahweh Basim Yahushai, pero cuando agradó a Yahweh Basim Yahushai, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, ¿no? Ey, ahora ya tú ubicas de que cuando habla de gentiles, está hablando de estos griegos, está hablando de otras naciones, está hablando de hebreos israelitas que eran malvados y que negaron a Yahweh Bashim Yahushai. Y de esa generación de malvados salieron su descendencia y se creían griegos, se creían gentiles, se creían extranjeros, se creían foráneos, ¿no? Como leíamos en el Pentecostés. Por eso toda esa gente, cuando estaban los apóstoles, hablaban en diferente lengua, ellos les entendían las maravillas
de la prédica de Yahweh Basim Yahushai. ¿Por qué? Porque ellos son hebreos israelitas que estaban dispersados en otras naciones y que se los llamaba gentiles, ¿no? Dice, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. No empezó a predicar Pablo, ¿no? Tengo otro. Gálatas 2:9. Dice, y reconociendo la gracia que me había dado, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahí está, ¿no? ¿Quiénes son los gentiles? Ahora, retrocedemos, hey, dentro de estos gentiles entran estos griegos que se circuncidaron, que se, no, se pusieron carne y renegaron del pacto con Yahweh Basim Yahushai. Ya no estaban circuncisos, eran incircuncisos. Por eso hay escrituras que te hablan de la circuncisión y los que no son, y los de la circuncisión y la incircuncisión, si más no me equivoco. Y ahí se refiere a estos que son israelitas, que siguieron costumbres de otras naciones, ¿no? Em, otra. ¡Uh! Hechos 22. Hechos 22 y 21. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Ahí está. Entonces, Pablo, ¿dónde se fue? Se fue por Grecia, se fue a Roma, se fue ¿qué se llama? A Corintios, Esparta. Esa era la chamba de Pablo, ¿no? A ver, una más. Romanos 1:14, y con eso lo voy a cerrar. Romanos. eh, Quiero ir a esta versión, a ver. Por ahí dice griegos, ¿no? Y vamos a leer esa y vamos a ir a otra traducción. Dice, em, dice del 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, ¿no? Israelitas que estaban en otras naciones, que hacían las costumbres de otras naciones. A griegos, ahora ya sabes quiénes son griegos, ya no griegos, los griegos, Salaquia, eh, son estos que se han hecho influenciar por la cultura griega, ¿no? Eh, eh, Comenzaron a usar el griego para entenderse entre ellos y también en las sinagogas.
De ese modo comenzó a hacer distinción entre los judíos helenísticos, helenizados y los hebreos judaizantes. Por eso ahora ya te ubicas de que dice griegos y no griegos. A sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Por qué en Roma? Porque en Roma estaban israelitas dispersos, ¿no? Ahí está, y sigamos en el espíritu. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Yahweh Bashim Yahushai para salvación a todo aquel que cree, ¿no? Pero con esto no es el que va a creer en Yahweh Bashim Yahushai va a ser un griego, un descendiente de Alejandro Magno, no. El que va a creer va a ser un griego, ey, pero que es un descendiente de un hebreo israelita. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Yahweh Bashim Yahushai para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, ¿ya? Y también al griego. Así que cristianos no se pierdan. Cuando habla de griego no significa que es de otra nación, ¿no? Es un israelita que adoptó las costumbres, culturas y cosas de los griegos. Y gentil es el mismo israelita que ha ido y ha asumido las costumbres tradiciones, dioses de otras naciones, de los africanos, de los árabes, de los chinos, de los gringos, ¿no? Porque en el Evangelio la justicia de Yahweh Basim Baoshai se revela por fe y para fe. Mas como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿cómo se te va a revelar? Por fe y para fe. Nosotros te damos el entendimiento porque nosotros lo hemos recibido de nuestros maestros ancianos de la gran piedra de molino y nosotros te damos a ti ese entendimiento a través del Espíritu Santo de Yahweh Bashim Yahweh Shai, ¿no? Así que espero que esta lección les haya servido de edificación. Hey, tienen que ubicarse en qué estamos, y quiénes son los griegos, quiénes son las otras naciones, quiénes son los gentiles, ¿no? Bueno, espero que esta lección les haya servido de edificación. Quiero dar toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasam Yahweh Shai, Bahasam Ha Rahakadash. Doble honor a los apóstoles, ancianos y maestros de la gran piedra de molino que nos enseñaron el 100% de la verdad y nos enseñaron muy bien. Y un saludo a los hermanos que van predicando la palabra en sinceridad y verdad por todo el mundo. Hasta la próxima. Shalom.